Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar con ley de semejantes. Bueno, la ley de semejantes dice... Ay, Dianita. Tengo problemas. Ahorita los estamos resolviendo. Pero tengo problemas. Ahorita lo resolvemos. Otra vez porque no puedo. Ok. Ahorita lo resolvemos. Estamos resolviendo. Lo que no encuentro es ¿por qué? ¿Qué pasó? No, este no es. ¿Es este? Compartir pantallas. Eso es. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos ley de semejantes. La ley de semejantes nos dice que una afección dinámica más débil es destruida permanentemente en un organismo vivo por otra más fuerte si esta última, aunque diferente en especie artificial, es muy semejante a la primera en sus manifestaciones. Esta ley de semejantes lo que nos va a ayudar es, o lo que nos dice, es que la fuerza que tiene el medicamento tiene que ser semejante a la que nos está ocasionando enfermedad. O sea, esta fuerza extraña, externa, que va a ocasionar que nuestra fuerza vital cambie cambie de frecuencia o pierda el equilibrio o cambie o no pueda mantener un equilibrio pues con el exterior, le va a ocasionar esto que llamamos enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Una fuerza semejante, aunque más fuerte, que le va a ayudar a la fuerza vital, a regresar al equilibrio. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, pues porque va a estimular a esta fuerza vital, la va a hacer más fuerte. ¿Para qué? Para que cambie nuevamente su frecuencia a la que tenía cuando estaba sana. Y esta acción va a desplazar esta fuerza que le está ocasionando enfermedad. Muy bien. La ley de semejantes aplicada en la estimulación del principio vital del individuo da por resultado cuando la enfermedad no es incurable. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cuándo hablamos de incurabilidad? Cuando existe un daño a un órgano. Por ejemplo, en diabetes. Diabetes es una enfermedad que ocasiona problemas a nivel de páncreas,
las células ya no producen insulina y entonces este daño que tiene al órgano ya no es curable. Entonces, aunque le demos el medicamento, sí le va a ayudar a que tenga que los síntomas o que las reacciones secundarias o las complicaciones no aparezcan en un corto tiempo. El paciente no va a tener complicaciones, el paciente va a tener una mejor calidad de vida, pero el páncreas ya no va a producir insulina. Entonces, y lo mismo pasa con las personas que tienen ya daño en la articulación. ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, pues en artritis reumatoide. Vamos a hacer que el paciente ya no reaccione en contra de sí mismo. El remedio va a ser que no produzca autoanticuerpos, que los autoanticuerpos disminuyan, pero ya no le va a restaurar la deformación que tienen las articulares, porque ese daño ya está hecho, eso ya no lo puede quitar la fuerza vital por mucho que sea estimulada. ¿Qué sí podemos quitar o de qué se trata entonces? Ah, bueno, esta fuerza que tiene el medicamento que le va a ayudar a esta fuerza vital es precisamente para evitar que tenga estas enfermedades, para evitar que tenga las complicaciones, para evitar que sea un sujeto vulnerable a los cambios de temperatura, que sea un sujeto que no sea vulnerable al dolor, bueno, más bien, sí, que no sea vulnerable al dolor en los cambios de temperatura, aunque sus articulaciones se enganchotas, ¿no? Porque eso no lo podemos enderezar, pero sí que ya no se enferme o que ya no, esto que está a su alrededor, ya no le ocasione problemas. Lo mismo pasa en cuestión mental o en cuestión emocional. ¿Qué va a pasar? No podemos no podemos cambiarle el carácter a las personas. Lo que sí podemos hacer es modificarlos para que, pues para que ya dejen de tener gastritis o dejen de tener síndrome de colon irritable, etcétera. Esto es lo que podemos hacer. ¿Cómo? Por eso es importante que manejemos o que veamos o que observemos muy bien los síntomas del paciente, porque es lo único que nos va a decir o lo único que nos puede decir qué medicamento es el más semejante al padecimiento que tiene el paciente. Y no nada más los síntomas del dolor de cabeza, de tener descubrimiento nasal, de tener dolor articular, sino cómo lo vive el paciente, porque eso es la semejanza que estamos buscando, los detalles que pueda tener con estos síntomas, cómo los está viviendo el paciente para que podamos buscar este semejante, esta energía que es igual a esta fuerza que es igual a la que le está ocasionando el problema, para que en forma, en dirección opuesta, pueda desplazarla. La naturaleza solo existen grados de semejanza. Si observamos con atención, nos percataremos de que difícilmente encontraremos dos seres idénticos. En todos los seres vivos existen grados de semejanza, nadie es idéntico, sino a sí mismo. Y esta semejanza es lo que nos sirve, y hablamos de semejanza, ¿por qué? Porque el paciente no siempre, porque el medicamento no siempre va a cubrir todos los síntomas del paciente, solamente va a cubrir los que le estén afectando en ese momento, o sea, los del hoy existencial del paciente. Solamente esos va a cubrir. Si se quitan estos síntomas y aparece otro o aparecen otros, entonces habrá que buscar otro medicamento para esos síntomas que se están presentando. Entonces, en semejanza, porque no es igual, es que vamos a otorgar un medicamento, solo con los síntomas que presente el paciente en ese momento. La ley de semejantes es una relación íntima entre los síntomas observados del enfermo y las patogenias estudiadas en los medicamentos. Hahnemann sistematiza y reimplanta la ley de semejantes enunciada por Hipócrates. Ay, pero ¿por qué enunciada por Hipócrates? Pues porque era lo que él tenía a la mano, era los escritos que ya tenía, y entonces por eso lo reutiliza y por eso da le da sustento a sus observaciones con lo que Hipócrates ya había descrito. Enunció de la siguiente manera: una afección dinámica más débil, enfermedad natural, es destruida permanentemente en un organismo vivo por otra más fuerte.
una enfermedad artificial que es el remedio, y aunque de diferente especie es muy semejante a la primera en sus manifestaciones. Esto es la experimentación pura. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta afección dinámica más débil que es capaz de cambiar la frecuencia de nuestra fuerza vital, va a ser destruida permanentemente por una más fuerte. Una fuerza igual, aunque semejante, pero más fuerte y en sentido contrario, a favor de la fuerza vital para que sea capaz de eliminar esta afección, esta fuerza externa que le está ocasionando enfermedad. Se elige en cada caso individual un medicamento que produzca una afección semejante artificial, un remedio homeopático que desplace por su mayor potencia a la afección natural que padece el enfermo. Siempre tiene que ser mayor. Esto no quiere decir que el medicamento, cuando veamos potencias, que sea necesario darle una potencia muy elevada. No, porque acuérdense que la dosis mínima, bueno, todavía no, pero la dosis mínima es lo mínimo que necesita el paciente para que tenga una reacción curativa. Entonces, este remedio que va a desplazar a la fuerza que nos está ocasionando la enfermedad tiene que ser más fuerte. Tiene que ser no en una mayor potencia del medicamento, pero sí tiene que ser más fuerte. ¿Y cómo sabemos que es más fuerte? Bueno, porque este medicamento ocasionó otros síntomas. Ha estimulado o ha cambiado la vibración de otra fuerza vital y le ha hecho producir más síntomas. Entonces, en semejanza, ese remedio fuerte o esa fuerza de naturaleza diferente, pero que es más fuerte, más potente, nos va a ayudar a desplazar lo que nos está ocasionando enfermedad. El término hormesis se refiere a los efectos benéficos de dosis bajas de sustancias potencialmente dañinas. A toda acción corresponde una reacción con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y entonces son dos fuerzas que chocan, ¿no? Son dos trenes que van en la misma vía, en dirección contraria, pero que tienen la misma velocidad. Y entonces va a llegar un momento en que estos trenes se encuentren y se impacten. Y a lo mejor el que va de bajada, pues es el que va a ganar. No, estos trenes se van a impactar. ¿Qué es lo que va a estar en medio? Nuestra fuerza vital, que le va a ayudar al medicamento a desplazar la otra fuerza que le está ocasionando daño. Cuando el principio vital es agredido por un factor patógeno, esto pone después de cierto tiempo una reacción secundaria indefensa, que se llama enfermedad, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Si esta enfermedad natural adquirida por el paciente le añadimos un artificial, que es el remedio, potenciamos la reacción de defensa secundaria del principio vital, acelerando el proceso natural de curación. Es como reforzar a nuestra fuerza vital con una enfermedad artificial. Y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, va a ser desplazada, porque en realidad es que ya no tenemos solamente una fuerza semejante, ya tenemos dos, la fuerza vital como tal estimulada y el remedio que le está estimulando y la fuerza del remedio que le está estimulando. Entonces, va a ser más fácil poder desplazar a esta fuerza que está ocasionando enfermedad que si solamente fuera la fuerza vital o si solamente fuera la acción del remedio en forma semejante que quisiera quitar esta fuerza externa que está ocasionando enfermedad. Para que exista una reacción curativa, la enfermedad artificial tiene que ser semejante a la naturaleza, nunca contraria. Semejante a la natural, nunca contraria. O sea, en vez de esto que decía Hipócrates, ¿no? Si tiene fiebre, no le des algo para que se le quite la fiebre, porque eso es un contrario. Y entonces, va en camino opuesto.
esta fuerza que le estamos dando va en sentido opuesto a la de la fuerza vital, que está enfrentando la fuerza que le está ocasionando la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando damos un semejante, lo que vamos a hacer es que vamos hacia o sea, para que estas fuerzas se encuentren de frente. Y entonces, al encontrarse de frente, la van a repeler, ¿no? Porque el impacto va a ser tal que van a rebotar. ¿Cuál es la que va a rebotar? Pues la enfermedad natural, que es más débil que la fuerza artificial, que es más potente y que además está acompañándose de la fuerza vital. Dos cuerpos no pueden ocupar nunca el mismo espacio. Y entonces está uno o está el otro. ¿Quién es el que va a estar? Pues el más fuerte. Según el marco teórico de la homeopatía, existen dos tipos de enfermedades. Las enfermedades semejantes y las que no son semejantes. Las enfermedades semejantes son las que tienen la misma cualidad y localización. El sarampión y la varicela, que la verdad es que es mucha mala suerte que dé varicela y sarampión al mismo tiempo, ¿no? O sea, por lo regular es que no dan las dos. O da una o da la otra. Y las enfermedades que no son semejantes, por ejemplo, una gastritis y una migraña, que eso es más fácil de encontrar. La ley de cuerpo-espacio debe aplicarse. Únicamente puede aplicarse para las enfermedades semejantes, las que tienen el mismo origen, de tal modo que si el organismo es ocupado siempre por la enfermedad más fuerte, en este caso el medicamento, que es una enfermedad artificial y controlada, semejante pero más fuerte, desplaza la enfermedad natural curándola. Pues sí, porque la va a desplazar, ya no va a hacer que esta fuerza vital se desarmonice o o cambie la frecuencia, sino que la va a restaurar. Las enfermedades de semejantes son diferentes o contrarias. También existen dos posibilidades. Si la enfermedad crónica es la más fuerte, la enfermedad nueva, más débil, será rechazada y no permitirá su curación. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si la enfermedad crónica es la más fuerte y la más nueva, débil, será rechazada. ¿Qué quiere esto? Esto es de que en el caso que veíamos, ¿no? De la migraña y el síndrome de intestino irritable. La enfermedad crónica puede ser la migraña y la nueva, el síndrome de colon irritable, que se ha dado porque el paciente está haciendo mal uso de los alimentos y está comiendo muchas cosas condimentadas o está comiendo muchas cosas irritantes y entonces esto le ha ocasionado el síndrome de colon irritable. Y entonces, pero esta enfermedad nueva es más débil, pero también impide que la enfermedad, que la migraña se cure o impide que el mismo síndrome sea aliviado. Y entonces el paciente se queja. Nunca va a aparecer las dos al mismo tiempo, ¿no? Si el paciente se le inflama y le duele el estómago, bueno, el intestino, la migraña va a disminuir. Y si tiene migraña, pues entonces no le va a doler la panza. Si la enfermedad aguda es la más fuerte, silenciará los síntomas de la enfermedad crónica, pero no se pueden curar. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, si entonces el paciente, por estar comiendo estos alimentos condimentados, tiene un proceso migrañoso, desencadena una crisis de la migraña, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues el síndrome de colon irritable que tiene o de intestino irritable va a disminuir en ese momento o no lo va a sentir. Eso no quiere decir que no lo tenga, eso quiere decir solo que no lo va a sentir. La terapéutica alopática es considerada una enfermedad iatrogénica de semejante, ya que los fármacos siempre tienen efectos secundarios y si estos son ingeridos en moleculares y por tiempos prolongados, silencian en forma momentánea los síntomas de la enfermedad, pero no las curan.
Estos medicamentos, bueno, la alopatía que va a hacer, bueno, pues va a ocasionar que el paciente no tenga molestias, pero eso no quiere decir que el padecimiento lo deje de tener, porque además las dos cosas, tanto la migraña como el síndrome colon de intestino irritable, obedece a la misma emoción, obedece a la ansiedad. Y entonces el paciente siempre que tenga ansiedad, pues siempre va a estar enfermo. En realidad es que no va a cambiar. Siempre que tenga un momento de ansiedad, que esté muy, esté en el trabajo, esté muy presionado, es que se van a presentar los dos, pero o uno u otro, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a hacer la medicina alopática? Pues solamente le va a dar un medicamento para que se desinflame, un medicamento que se supone que tendría que hacer que el intestino funcionara mejor, pero solamente, o sea, en realidad no le va a dar algo para que pueda desplazar alguna de las dos enfermedades, que es más difícil algunas veces no se puede quitar, tienen que estar los dos juntos o se quita uno y el otro tiene que permanecer, pero de todos modos la homeopatía siempre va a ser va a ser exonerativa con todo lo que trate. En cambio la alopatía, bueno, siempre va a ser así, como tratará de silenciar los síntomas sin aliviar lo que está produciendo. La terapéutica homeopática, considerada una enfermedad semejante, por lo que el medicamento semejante y más fuerte desplaza a la enfermedad natural curándola. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Oh,
Muy bien. Y entonces vamos a ver lo que es la experimentación pura. La experimentación pura es el método experimental que permite conocer la capacidad de alterar la salud o enfermar en forma artificial a un sujeto relativamente sano o con una sustancia, relativamente sano con una sustancia y desarrollar esas mismas cualidades curativas en un sujeto enfermo. Entonces, la experimentación pura es lo que nos permite conocer qué tanto puede alterar la salud de una sustancia, qué tantos síntomas puede producir una sustancia en una persona relativamente sana, lo más sano que se pueda. ¿Para qué? Para que los síntomas que tenía no se confundan con los síntomas que va a dar esta sustancia, que es la que se va a experimentar. Porque estos síntomas, estos mismos síntomas que ocasione en una persona enferma, bueno, en una persona sana que que ha hecho que su fuerza vital pues se desequilibre un poco, bueno, más bien se desequilibre, pero inmediatamente volverá a la normalidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto se suspende el medicamento. Todo volverá a la normalidad. Entonces, si estos mismos síntomas los encontramos, o estos síntomas semejantes los encontramos en una persona que está enferma, entonces si le damos este medicamento, se va a curar. Entonces, el éxito de la homeopatía se basa en el conocimiento de los instrumentos para curar, en este caso, el conocimiento de nuestros medicamentos. El modo más correcto para conocerlos es experimentándolos en sujetos relativamente sanos para conocer los signos y síntomas que son capaces de producir. En realidad, bueno, esto no es tan difícil, pero sí requiere de ciertos pasos. Estos signos y síntomas los produce por sus propiedades dinamizadas, alterando la salud en forma artificial. Ninguna sustancia potencialmente curativa puede ser usada si no es sometida a una experimentación previa para saber qué es lo que produce dicha sustancia en el organismo sano. No podemos usar ninguna sustancia que no ha sido probada de esta forma. ¿Por qué? Porque si le pasó a una persona, ese síntoma, pues quién sabe si se presente otra vez o si cada vez que se dé el medicamento se presenta. Entonces, no es así. Debemos de tener una metodología para realizar esta experimentación pura. Los experimentadores se denomina pura debido a dos factores. Bueno, más bien la experimentación se denomina pura por dos factores. Porque es realizada con sustancias simples, muy pocas fueron mezcladas y fue realizada en humanos y no en animales. Porque los animales no saben escribir, ya lo vimos anteriormente. Son necesarios tres elementos para una experimentación pura: el director, los sujetos y la sustancia. Y entonces, bueno, el director debe de tener también ciertas características. Este director tiene unas muy buenas y tiene que tener conocimientos en el área de investigación, debe ser sano mental y físicamente, debe de ser disciplinado y muy observador. Y los sujetos de estudio, pues deben de ser elementos sanos, y estos están muy sanos. Aceptablemente sanos, con un mínimo de cultura, criterio para someterse a las dietas y a las modificaciones de la conducta durante la experimentación pura de la sustancia. No se aceptan sujetos enfermos. Y se someterán a estudios de laboratorio de gabinete para conocer su salud. Previa a la experimentación, los sujetos observarán no tener fatiga física ni mental, moderarse en la ingestión de condimentos o sustancias vegetales activas que puedan influir y modificar los resultados finales.
Suprimir el tabaco, las bebidas alcohólicas, las bebidas con cafeína, las bebidas energetizantes, y medicamentos, así como el café. Y tener la capacidad de poder transcribir sus síntomas con sus propias palabras. Y después tenemos la sustancia, que puede ser cualquier cosa. Puede ser de origen animal o de origen humano, puede ser un metal, puede ser un mineral, puede ser un animal, puede ser una planta, y de esta planta que nos sirvan las hojas o los tallos o las flores o la raíz. Puede ser cualquier sustancia. Si es vegetal, se realizará donde se tendrá que anotar su clasificación, su sitio geográfico, la altura, el clima, la parte utilizada, etc. Lo mismo si es un animal. La monografía debe de existir análisis biológico, su hábitat, sus ciclos reproductivos, qué parte se utilizó y el ciclo de crecimiento en el que se encontraba. Si es mineral, se añade en análisis químico y se debe aislar el componente químico principal. Si es de origen humano, deberán liofilizarse, que también esto de la liofilización es quitar las proteínas que pudieran hacer daño. Perdón. Identificando la sustancia activa principal y las secundarias. Si es de origen sintético, medicamentos alopáticos sintetizados en el laboratorio, deberán identificarse sus anillos químicos para no confundirlos con otros, que pudieran ser tóxicos o causar alguna reacción secundaria adversa. Se eligen por lo menos 50 personas relativamente sanas de sexo masculino y femenino entre 15 y 65 años. Cada experimentador escribirá con letra de imprenta los síntomas que se le presentan, así como el área en que los percibió, indicando los siguientes puntos: lugar del cuerpo, horario de aparición o desaparición, condiciones atmosféricas imperantes, modalidades de grabación y mejoría, síntomas concomitantes, los que perciben a nivel general y acompañan los síntomas principales. De día, mes del año, de la experimentación, el clima, las condiciones atmosféricas donde se realizó. Escribirá los síntomas con lenguaje simple y natural, omitiendo los detalles técnicos. En el caso de que el experimentador tenga algunos síntomas, hay que anotarlos una semana antes de la experimentación para descontarlos de los productos por la sustancia. O sea, si tiene gripa, tiene que decirnos que tiene gripa. ¿Para qué? Para que estos síntomas de la gripa podamos quitarlos o descontarlos de los que va a producir el medicamento. Antes de la experimentación, moderarse en el consumo de bebidas alcohólicas, estimulantes, picantes y medicinales. Durante la experimentación, si los síntomas son muy intensos, el director puede suspender el medicamento y antidotarlo. Tomar el medicamento de la siguiente forma: al despertar, enjuagarse la boca con agua simple y poner bajo la lengua 5 glóbulos del número 40, impregnados con la sustancia que se desee experimentar. Repetir por la mañana siguiente y así sucesivamente, anotando los síntomas en orden en orden en que se van presentando. De esta manera se pueden presentar dos posibilidades: que los síntomas se presenten anotados en el diario y no tomar una segunda dosis hasta que estos hayan desaparecido, o esperar de 3 a 5 días y después repetir la dosis
para comprobar la exactitud de los síntomas encontrados la primera vez. O sea, se van a tomar una vez y hasta que los síntomas aparezcan, ¿no? O sea, hay que esperar que se presenten. Una vez que se presentaron, hay que empezarlos a escribir. Hasta que, y no tomar otra segunda dosis hasta que estos síntomas que aparecieron hayan desaparecido. Al quinto día se va a tomar otra dosis y vamos a esperar cuáles son los síntomas que se repiten, cuáles son los síntomas que aparecen otra vez. Los síntomas si los síntomas no se presentan, en tal caso hay que tomar el medicamento en método plus, un glóbulo por una cucharada de agua. Hasta que aparezcan los síntomas. Cada 2 horas se va a tomar una cucharada de agua. Se suspenderá la experimentación hasta que los experimentadores no vuelvan a sentir alguna alteración en su salud. O sea que van a tomar otra dosis, pero ¿y hasta cuándo se va a suspender? Hasta que a ningún experimentador tenga un síntoma que haya aparecido con la ingesta de este remedio o del remedio que se está tratando. El registro de los síntomas, que pueden ser ya en la garganta, en los riñones, en el sueño, en cuanto a constipación, fiebre, el corazón, etc. Se registrará en orden cronológico la localización, la cualidad, las agravaciones, las mejorías y los síntomas concomitantes, la zona anatómica, el tipo de dolor punzante, opresivo, ardoroso, estallante, excavante, como magulladura, etc. Y entonces se van a anotar así, depende de la localización, la cualidad, sobre todo las agravaciones y las mejorías y los síntomas que los acompañan. Todo lo que agrave o mejore los dolores, si es gradual o inmediato, su duración, etc. Por cambios de temperatura, por movimiento, por reposo, antes o después de las comidas, trabajando, tosiendo, estornudando, riéndose, etc. Todo eso es lo que tenemos que anotar. Antes o después de menstruar, de tener relaciones, de defecar o de orinar, si se produjeron náuseas, vómitos, flatulencias, eructos, transpiración, sueño y todo lo que lo modificó. Finalmente, se ordena por aparatos y sistemas en un lenguaje técnico para formar las materias médicas en el siguiente orden. Primero, el nombre del medicamento, de dónde procede, los sinónimos, la acción general del medicamento, las características, los síntomas mentales, los síntomas generales, los síntomas particulares y el uso en la clínica. Muy bien. Eso es todo de la experimentación pura. Muy bien.